Muy bien. Muy buenas noches y buenas tardes, ¿cierto? A todos y todas quienes nos están viendo el día de hoy, a quienes tienen sus cámaras apagadas y encendidas. Les damos la más cordial bienvenida y tenemos hoy día una invitada internacional muy importante a quien ya vamos a presentar. Y antes de presentar a nuestra invitada, les pedimos, ¿cierto?, que mantengan sus micrófonos en silencio mientras sea la presentación. Y al final vamos a... Hola, Estrellita, qué rico verte acá. Al final de la presentación vamos a abrir digamos, un espacio de preguntas, de comentarios, de diálogo entre todas, todos y todes, ¿ya? Ahora, voy a presentar. Ustedes, como bien saben, ¿cierto? Este es un taller que se da en el marco del segundo Seminario Internacional en Literatura, Cómic y Educación. Ampliación del canon para la formación inicial y el desarrollo docente en el siglo XXI. ¿Cierto? Y en particular, esto se debe al primer encuentro del año 2022, titulado Diálogos en torno a la mediación lectora para públicos infantiles y juveniles. Este seminario es una iniciativa de investigación, difusión y vinculación de conocimientos desde un espacio académico en conexión con el ámbito artístico, cultural y educativo. Nos mueve el interés por el trabajo colaborativo e interuniversitario, y en ese contexto las coorganizadoras de este seminario somos, ¿cierto?, la doctora Paloma Domínguez de la Universidad Diego Portales, la doctora Victoria Jiménez de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano y Universidad Católica Silva Enríquez, y que les habla, doctora Carolina Navarrete González, doctora en literatura, ¿verdad? Y de la Universidad de la Frontera, acá en Temuco, región de la Araucanía, Chile. En este segundo año en que hacemos este seminario internacional, estamos muy contentas de transmitirlo aquí a través de plataforma Zoom. Este seminario, para quienes no puedan estar hoy día acá, será transmitido, será almacenado en la página web del sitio Cátedra en Narrativas del Yo, como también lo podrán ver en el canal de YouTube de la Cátedra en Narrativas del Yo. Bien, este seminario también agradece a la ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y al FONDESIT de Iniciación número 111-907-99, donde yo soy la directora, la investigadora responsable. También agradecemos a la Dirección de Investigación de la Universidad de la Frontera, a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, al Doctorado de Ciencias Sociales de la UFRO, a la Red Patagonia Cultural, conformada por 4 universidades del sur de Chile, Universidad Magallanes, ULAGOS, UAICEN y UFRO, a Revista Sur, al Club de Lectura UFRO Literatura de Mujeres, a la Escuela de Escritura Creativa de la Universidad Diego Portales y a distintos programas de magíster, ¿cierto?, de la Universidad Católica Silva Enríquez y programas de educación. El día de hoy tenemos, como ya les anunciaba en un comienzo, a una invitada internacional, ¿cierto? Ella se llama Yamili Ocampo, es magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales. Yamili es educadora infantil de la Universidad de Antioquia, es gestora cultural, experta en procesos de promoción y animación a la lectura. Bibliotecaria también. Su principal foco de interés social y académico ha estado dirigido a la comprensión de los fenómenos políticos y sociales a partir de la lectura y de la escritura. Yo debo confesar acá que Yamili está aquí gracias a una amiga muy querida que se llama Malala, María Adelaida Escobar Trujillo, quien me comentó del tremendo proyecto que tiene Yamili, ¿cierto? Ratón de biblioteca, que ya nos comentará, y sabemos que es una apasionada por la promoción de la lectura y de la escritura, ¿cierto?, en contextos latinoamericanos, así que ella está acá también para poder iluminarnos, ¿cierto?, con ideas, con iniciativas para que nosotros podamos potenciar
la lectura y la escritura, que son tan necesarias desde el ámbito educativo, ¿verdad? Y para el crecimiento también de nuestras sociedades hacia sociedades más inclusivas, ¿cierto? Con pensamiento crítico y con una mirada amplia, ¿verdad? Así que esa es la introducción, querida Yamili. Te doy la palabra y te reitero mis agradecimientos por compartir tu tiempo y tu sabiduría con todas, todos y todes. Muchas gracias. Bueno, Carolina, muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí con ustedes y compartir estos años de experiencia y reflexión. Yo creo que estos espacios y bueno, lo que nos ha pasado mundialmente después de la pandemia nos ha permitido también acercarnos. Ha sido un proceso muy fuerte a nivel mundial, pero nos ha dejado una herencia y es que hemos dado como una apertura a encontrarnos fácilmente a través de estas pantallas y poder compartir con otras personas las reflexiones que hemos realizado. Muchas gracias por la presentación, Carolina, y bueno, chicos, en cualquier momento voy a compartir con ustedes una reflexión que hemos venido haciendo desde la institución que yo trabajo, que se llama la Fundación Ratón de Biblioteca. La pueden buscar, es www.ratondebiblioteca.org. Esta es una fundación que lleva 40 años de trabajo en la ciudad de Medellín. Como ustedes saben, Medellín, o para los que no sepan, los contextualizo dónde estoy ubicada. Medellín está en Colombia. Colombia, pues, uno de los países latinoamericanos. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Este es un país muy centralista, tiene una ciudad central donde se dirigen, igual que Chile, que también, por lo que he leído, centralista, muy centralista en sus decisiones políticas, igual que nosotros. Nosotros tenemos una ciudad central que se llama Bogotá, y la segunda ciudad de Colombia más importante es Medellín, donde yo me encuentro en este momento. Medellín, Colombia en general, es una ciudad que ha venido en unos procesos, pues al igual que todo Latinoamérica, en unos procesos sociales, políticos, culturales muy fuertes, y sobre todo en los últimos años Colombia viene enfrentando un proceso de paz. Entonces, en eso somos hermanos con Chile, pues en las grandes dificultades y los conflictos sociales, humanos, de guerra, que ambos países hemos vivido y hemos sabido cómo lidiar de una manera educativa, pedagógica, porque ambos países tienen el centro de la educación, y creo que eso es lo que ha salvado nuestros países, todo ese concepto cultural y educativo. Entonces, les cuento que Ratón de Biblioteca inicia en barrios muy periféricos de la ciudad de Medellín, en los años 80. En los años 80 de Colombia fueron unos años muy fuertes, porque fueron los años donde se hace casi todo el estallido de violencia. Nosotros llevamos 40 años de guerra. Ustedes al menos la han podido superar, han podido saber qué es salir del conflicto armado y sentirse que es estar en un post-conflicto armado o en un post-conflicto de guerra. Nosotros aún continuamos en ellas, llevamos 40 años en guerra. Pues estamos en un proceso de paz que empezó hace más o menos unos 5 años, pero todavía no podemos decir que estamos en la posguerra. Todavía continuamos, y quiero centrar toda mi reflexión desde la promoción de la lectura, como en este contexto social que les acabo de hacer. Porque la promoción de la lectura o el trabajo que hacemos pedagógicamente desde la fundación está centrado en reflexionarnos constantemente qué pasa en los territorios, qué pasa en los barrios donde estamos, cuál es el papel de organizaciones como la fundación, que trabaja todo el tema de la lectura y la escritura con niños, jóvenes y adultos, pero qué pasa con las lecturas que hacemos en los territorios, qué tiene que pasar con las bibliotecas que tenemos en los territorios. Entonces les cuento que Ratón tiene 4 bibliotecas en barrios muy periféricos de la ciudad. Cuando hablo de periféricos... Yamili, ¿sí? una pregunta. ¿Tú estás presentando un PPT en este minuto? No. Ah, ya, pensé que lo estabas presentando, no sabía. Perdón, continúa nomás. Enseguida, ya voy para eso.
Perfecto. Entonces, quiero hacerles este contexto para empezar como con el tema. Entonces, les quiero decir que nosotros tenemos 4 bibliotecas en los barrios muy periféricos que han pasado por múltiples conflictos sociales y lo que les quiero compartir de la promoción de la lectura es esa reflexión que hacemos con los niños y los jóvenes desde esas prácticas lectoras. ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Cuáles son los temas que tenemos que reflexionar con los jóvenes y por qué reflexionar este tipo de temas con los jóvenes? Entonces, ahora sí, jóvenes y Carolina, les quiero hacer la presentación. ¿Me la están viendo? Perfecto. Espere, quiero que se vea completa. ¿La están viendo completa, Carolina? Okay, estamos viendo en modo, ahora sí, completa. Perfecto, listo. Entonces quiero como reflexionar con ustedes sobre libros inquietos, sensibles y necesarios. ¿Por qué este título? Un título que creemos creo que puede ayudarnos a contextualizar todos estos temas que les he venido hablando, o sea, dónde están ubicados nuestros países latinoamericanos, cómo reflexionar sobre esos temas. Entonces, me voy a ubicar, sabemos que todo el tema de la formación lectora tiene todo un proceso de lectores que empieza desde el vientre materno con las familias gestantes y con las madres gestantes. Eso es lo que hacemos en nuestros espacios educativos y bibliotecarios, reflexionar desde las madres gestantes hasta la adultez, qué pasa con sus procesos lectores enfocados desde contextos sociales. Aquí me quiero centrar, pues necesitaríamos mucho tiempo para pasar por como todo el proceso lector de todas las edades. Entonces me voy a saltar todo el tema de primera infancia y de infancias y voy a llegar al tema de adolescencias o preadolescencias. Entonces, les va a quedar de tarea a ustedes indagar qué pasa con estos procesos lectores antes de pero ahorita me voy a sentar aquí en el proceso lector de lo que tendría que pasar en la adolescencia y que dentro del proceso lector podríamos reflexionar con los adolescentes. Entonces, en los adolescentes se empiezan a afrontar problemas ya de adultos, entonces nuestros procesos lector tendrían que estar enfocados allí. Se analizan problemas sociales, se distinguen matices de defectos y cualidades, se habla de la vida en sociedad, se sustentan puntos de vista entre los mediadores a la lectura, que ustedes saben que todo ese proceso de mediación lectora tiene que ver con las personas que estamos acompañando esos procesos sociales dentro de los espacios educativos y culturales y bibliotecarios. Yo me centro en este momento entonces acá en los espacios bibliotecarios, lo que hacemos desde las bibliotecas comunitarias que nosotros tenemos y en este caso con la adolescencia. Entonces, con la adolescencia sustentamos puntos de vista, existe una importancia por el sentido de la palabra y la ordenación racional de ideas y están en el orden de lo real. Aunque cuando estas realidades de estos jóvenes está idealizada o sea imposible o improbable. Algunas veces con los libros de detectives, aventuras, futuros y ciencia ficción. Pero en este caso, entonces, quiero mostrarles este gran mapa por donde vamos a transitar y es esos libros tabú, libros sensibles, libros inquietos y libros necesarios. Quiero que tengan como en su mente, si quieren le toman un pantallazo porque queremos pasar por todos estos temas, vamos a hacerlo de una manera rápida, pero también contextualizada frente a los libros. Y contextualizada frente a unas realidades sociales y culturales. Intenté hacer también una lectura en Chile, pero creo que esa será la tarea de ustedes, ya que ustedes conocen más su contexto y yo contextualizaré un poco con lo que pasa aquí en mi país y cómo lo trabajamos desde los procesos de animación lectora. Entonces, en los libros tabú tenemos el secuestro, la discriminación étnica y racial, la depresión, suicidio, el VIH, mujeres, matrimonio interétnico. En los libros sensibles que les quiero presentar tenemos todos los temas del LGTBI,
todo el tema de comportamiento humano, enfermedades, libros filosóficos y poéticos y todo el tema de las distintas familias. En Libros Inquietos quiero exponerles todo el tema de abuso, violencia sexual y cómo la literatura y el mundo de la estética nos puede ayudar en este trabajo con la violencia, la política, la guerra, la exclusión y el abandono, y hambre y los trastornos alimenticios. Y libros necesarios, todo el tema de la muerte, la diferencia, el divorcio, el abandono, los derechos humanos, el sexo y todo el tema de las emocionalidades. Ustedes se estarán preguntando, pero por Dios, ¿qué son todo ese montón de temas y cómo se trabajan ese montón de temas desde la animación lectora? Les quiero decir que pueden levantar la mano en el momento que lo deseen. Carolina me ayudará con las preguntas que quieran y nos podemos contextualizar inmediatamente. Entonces acá, denme un momento. En esto es, ¿qué nos generan estos tipos de libros? En nuestro contexto colombiano, estos tipos de libros generan mucha incertidumbre, temor, preguntas. Muchas veces no saber dar respuestas a las preguntas que circulan allí. Entonces ahí nos aparece la pregunta. ¿Existen los temas tabú en este ámbito? Actualmente, en este momento, cuando supuestamente tenemos muchos libros, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a toda la información, ¿ustedes creen que podrían existir esos temas tabú en la sociedad? Entonces, la respuesta la vamos a indagar ahora, pero lo que les puedo decir es que la preocupación por cumplir el currículo muchas veces en el sistema escolar, esas preocupaciones que tienen los educadores, que es el primer círculo donde ingresan todas estas grandes problemáticas sociales, muchas veces estos temas no se permiten abordar. ¿Y por qué no se permiten abordar en el ámbito escolar? Porque los sistemas educativos están puestos o están diseñados muchas veces para nuestros niños y jóvenes en unos supuestos pedagógicos. Esos supuestos pedagógicos muchas veces se ven distanciados de lo que debería o lo que realmente sucede en los contextos reales de los niños y jóvenes. Y con eso es lo que nos encontramos nosotros en nuestras bibliotecas constantemente. Es muchas preguntas, muchas familias en unos contextos sociales que nunca obtienen respuesta. Y nunca obtienen respuesta porque el tema del tabú siempre está presente. Y está presente es porque hay unas sociedades que no conversan y unas sociedades que han mitificado todo el tema de la conversación social y lo han puesto en un ámbito distinto y con censura y tabú, que es lo que quiero que reflexionemos el día de hoy. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque tenemos, como ya les dije, unos sistemas escolares puestos más en unas necesidades curriculares que realmente puestos en la pregunta por el sujeto y en la pregunta por la necesidad humana, territorial y contextual de los sujetos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en trabajar estos temas con los estudiantes desde el mundo de la literatura, que es donde se los quiero presentar? Entonces, aquí tendríamos una respuesta y es que estas temáticas casi siempre en el sistema escolar están abordados desde los proyectos de vida, ética, religión, pero casi nunca son abordados desde el mundo estético. Y al ser abordados desde el mundo estético, es decir, desde las manifestaciones del arte, incluso desde las conversaciones que podríamos tener en los espacios culturales y bibliotecarios, es cuando podríamos decir que la literatura nos ayudaría a profundizar, a hablar del ser y a pensar que todos estos temas se podrían tocar sin generar tabúes sociales o sin generar contradicciones en la ética y en la moral. Entonces, en este sentido, lo que les quiero mostrar, espérenme un momento, es cuál es la clave para identificar la estética y la calidad literaria de esos libros, que ahí radica como el asunto cuando comenzamos a hablar de este tipo de temas que les quiero proponer. Y es que muchas veces encontramos tabú en esos temas, es porque en la sociedad misma ocurren muchas dificultades
de ámbitos humanos que no nos permiten hablar libremente de estos temas. Pero cuando los abordamos desde la literatura, sabiendo exactamente cuándo existe buena literatura, que no es una literatura moralizante, ni es una literatura sesgada, ni es una literatura que nos genere el sesgo ni el señalamiento, podríamos decir que allí es cuando existe calidad y estética en los libros y nos va a permitir poder hablar y comprender desde el mundo estético, desde el mundo humano, todos los temas que nos ocurren en sociedad. Entonces ahí les voy a mostrar una serie de libros que hemos seleccionado estéticamente con los cuales podríamos hablar tranquilamente de estos temas sin que se matice la conversación en señalamientos ni perjuicios sociales. Entonces ahora, porque estos temas son importantes para los alumnos y realmente para todos, para nosotros como humanidad en general, ¿por qué debemos hablar sobre estos temas? Y es porque estas temáticas viven a diario los niños y los jóvenes. Y porque estas temáticas son el diario vivir de una sociedad, es necesario que nosotros los adultos o los profesionales conversemos sobre estos temas de una manera estética, sin censura, pero sí con algo que tiene que ser absolutamente transparente y es con un conocimiento profundo de lo que sucede allí. No con conocimiento superficial, sino con un conocimiento de lo que tendría que suceder en el ser cuando se tocan este tipo de temas. Entonces ahí mi tesis, la tesis que les quiero plantear el día de hoy, es que el mundo de la estética, el mundo del arte, el mundo de la cultura, el ámbito cultural, nos da la posibilidad de comprender el comportamiento humano desde lo simbólico. ¿Y qué significa comprender el comportamiento humano desde lo simbólico? Significa que las manifestaciones del arte están presentes y que no tiene una única respuesta a las múltiples preguntas que tienen los seres humanos. Cuando asumimos estos temas sociales, que son, hay veces, con unas fibras tan delicadas desde lo estético, desde lo ético, desde lo social, que implica tantas variantes humanas y sociales, cuando las asumimos desde el mundo estético, ahí es cuando empiezan a confluir distintas opiniones desde lo simbólico. Y ustedes saben que el mundo de lo simbólico es un mundo rico, lleno de matices, que nos permite que eso que está sucediendo, que ya vamos a mirar la cantidad de cosas que suceden, eso que suceden no tenga un único camino de respuesta, ni una única solución, sino que nos permita ampliar la conversación a múltiples formas pictóricas, corporales, musicales, porque ahí en el mundo de la estética está el teatro, está la música, está el arte, está las artes plásticas, pero también está el mundo de lo literario. Y allí es cuando cuando entramos a ese mundo literario, entramos a un complejo mundo de múltiples sensaciones y posibilidades. Entonces, desde el arte, el conocimiento se vuelve más humano. No solo es un asunto racional de los comportamientos humanos, sino que se torna artístico, simbólico, metafórico, permite multiplicidad de significados. Y ahora entonces sí, cuando empezamos a hablar de temas tabú, que es el mapa inicial, quiero entrar entonces a hablar, cuando hablamos de mujeres, de secuestro, discriminación étnica y racial, depresión, suicidio, matrimonio, ¿por dónde la animación a la lectura lo podría asumir? Entonces aquí podemos atrevernos a afirmar que ya no existen los temas tabú. En nuestros contextos social colombianos yo les quiero contar que existen, que son reales, que nuestra sociedad los tiene introyectados, que las instituciones educativas, y ya les voy a mostrar algunos ejemplos que suceden en mi contexto y en Latinoamérica en general, tenemos sesgos, temas que se deben evitar en la conversación, conversaciones poco recomendables,
Estas forman parte de un pasado teórico reciente que prácticamente todos los temas pueden tratarse con los niños, conversar sobre ellos y con el currículo escolar los aprueba. Eso debería ser lo ideal, pero les quiero decir que aquí, en nuestro contexto hace poco, hemos tenido muchas polémicas cuando se trata de conversar sobre estos temas con los niños y sobre todo en instituciones educativas. Aquí les estoy mostrando unas páginas de periódicos locales de nosotros en Colombia, donde han aparecido grandes polémicas por trabajar con niños y jóvenes sobre estos temas y llevar libros de literatura al aula de clase sobre estos temas. El primero que ustedes ven ahí, que se llama Libros para Niños, causa polémica por mensaje inapropiado, es un libro que se llama Gravity Force, que fue llevado a un colegio de una esfera muy alta social. Fue un acto muy sencillo. La bibliotecaria invitó a distintos libreros a su colegio. Los libreros llevaron una serie de libros, incluso con una curaduría para que los papás lo pudieran comprar y llevar a sus casas. Y uno de los niños compró el libro de Gravity Force y lo llevó a su casa. Cuando empezaron a leer, la mamá leyó solamente una partecita del libro y se armó un escándalo a nivel colombiano, de decir que porque se estaban vendiendo libros que promovían el suicidio en las instituciones educativas. Ahí aparece una gran polémica en Colombia de decir si los libros deberían tener censura o por el contrario, lo que deberían tener es un acompañamiento pedagógico con las familias y con los niños para poderlo leer. Y ahí aparecen dos preguntas que les quiero dejar ahí en el aire, y es decir, existe el tema de la calidad literaria, que está bien, que lo debemos trabajar. Existen libros con unas calidades estéticas y literarias que ahorita pues les puedo mostrar algunos, y otros que uno podría decir son libros conductistas, son libros que no aportan muchos elementos estéticos a la formación de los niños y jóvenes, pero cualquier libro que llegue en manos de los niños, porque no estamos exentos de que cualquier libro llegue a manos de nuestros niños, lo importante allí es que tenga un adulto mediador a la lectura que oriente la conversación sobre los temas. Entonces, nuestra reflexión es que todos los temas, todos esos bagajes de temas que les acabo de mostrar, son temas que podemos trabajar con los niños. Son temas que son urgentes, necesarios conversar con nuestros niños. Lo importante es poderle dar una orientación literaria o estética o profesional, como ustedes lo quieran llamar, a este tipo de temas. Aquí les cuento que en la institución educativa se terminaron las ferias de lectura, nunca más volvieron a hacer una feria de lectura por esa causa, y la institución educativa sacó un comunicado a la sociedad diciendo que el colegio se abstenía de vender esos tipos de libros y se abstenía por el currículo de hablar sobre esos temas con sus estudiantes. Pues lamentamos mucho como esa decisión. Además es un colegio de talla internacional, y posteriormente nos invitaron a nosotros en la Fundación Ratón de Biblioteca a conversar con los profesores de estos temas, y descubrimos que el problema no es de los profesores, que el problema es de los papás que censuran esos tipos de libros. ¿Cuál fue la respuesta y la solución que comenzamos a dar allí? Es que hay que también formar y hacer procesos de mediación lectora con los papás. No sabemos qué pasa en la vida íntima de las familias con todo este tipo de temas que ya les dijimos que son amplios, que son unos temas que pueden traer muchas sensibilidades personales. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con las familias, hablar con los papás, conversar, porque la conversación es lo que nos va a permitir y posibilitar el diálogo, pero no censurar, que creo que es ahí donde radica. Y les quiero mostrar este ejemplo de un libro que quiero mucho, que se llama Mi amigo el pintor, de Ligia Bojunga Núñez, y la forma en cómo Ligia Bojunga en el libro Mi amigo el pintor trabaja el tema del suicidio. Y dice, él no se mató,
no murió como todo el mundo un día muere. El libro, para los que no le conozcan, es un niño que comienza a narrar que tiene un amigo que es pintor, ellos viven en un edificio y su amigo vive en el 5º piso de su edificio. Y se volvieron amigos casualmente recorriendo el edificio y en esa amistad él le enseñó a pintar y le enseñó a ver los colores y el niño narra cómo ellos se hicieron amigos, pero descubrió que él tiene un reloj de pared, un reloj de cucú en el apartamento y el reloj de cucú un día dejó de sonar. Y así fue que se enteró el niño de que su amigo el pintor había dejado de existir porque su reloj no sonaba y no volvió a escuchar los pasos en su apartamento del amigo el pintor. Entonces dice, él es un fantasma recién muerto. Se convirtió en un fantasma porque equivocó el momento de su muerte. Ligia Ojunga Núñez. Aquí lo que les quiero llamar la atención es la forma en cómo Ligia Ojunga Núñez toca el tema del suicidio. El mundo estético nuevamente empieza a aparecer, lo simbólico, la metáfora. ¿Y acaso un artista puede amar tanto su trabajo que si piensa que su obra no tiene vida, tampoco él quiere tenerla ya? La importancia de la palabra, del mundo de la palabra, o sea, no decirlo todo tal cual se pronuncia en la vida, sino poderlo metaforizar, poder encontrar otros matices para poder hablar de ello. Y en ese mapa, entonces en esos temas salud tenemos la mujer, el suicidio, pero también la mujer latinoamericana. Otro de los temas que es tan difícil hablar por todo lo que implica el mundo de la mujer, la historia de la mujer latinoamericana. Incluso sabemos que desde la época de las conquistas hasta este siglo, que hemos documentado historias de sumisión, resistencia, de liberación. A partir del siglo XX se han venido produciendo muchos cambios importantes que han fortalecido la lucha de todas las mujeres en el mundo, pero igualmente sabemos que actualmente es una lucha que tenemos que continuar y ustedes en Chile sí saben de eso, de luchas humanas y sociales, y esa lucha es el sujeto femenino que sigue operando a través de dispositivos domésticos, de sometimiento, de micropolíticas, donde desde abajo hacia afuera, con la finalidad de construir y sedimentar una conciencia femenina libre y autónoma, un deseo de cambio social, político, cultural y social, porque les quiero mostrar este último citado, que es la oblación, que aún es constante en el mundo, que todavía sucede, que es la mutilación genital de las mujeres, o sea, el conflicto femenino todavía es persistente. Sabemos que en Latinoamérica la participación política de las mujeres es casi nula, que nosotras mismas como seres femeninos casi que impedimos la participación de otras mujeres en el poder, que todavía en Latinoamérica las mujeres no ocupan unos cargos altamente gerenciales, que todavía los índices de mujeres, que todavía el índice de hombres que ganan más salario que las mujeres a nivel gerencial, incluso en todos los cargos de la sociedad. Y porque aquí en el tema de las mujeres tenemos muchos mitos que tenemos que reflexionar con los niños y los jóvenes. Por ejemplo, las mujeres son parte para tener hijos, las mujeres se encargan de la vida familiar, deben de ser castas, puras, fiel, pudorosa, de buena reputación, con cuerpos infantiles adulterizados, exhibidos. La mujer se debe casar joven, que es todavía uno de los mitos que debemos romper. Los cuerpos de la mujer se pueden tomar y consumir. Todas las mujeres son fáciles. Las mujeres que utilizan minifaldas porque quieren sexo. De los mitos que debemos seguir reflexionando con las mujeres. Y aquí unas reflexiones supremamente profundas y es contra la situación de opresión e infidelidad de las mujeres en este sistema patriarcal, de desigualdad, por las formas del campo educativo y laboral, por una mejor participación femenina visible en la esfera política y pública,
por la defensa de la condición de ciudadana con derechos a la libertad, del control patriarcal, la reivindicación del papel de la mujer en la historia, la independencia económica y autónoma de la mujer a nivel intelectual y la defensa de lo innato y lo femenino. Entonces aquí unos libros de literatura que nos muestran y trabajan todo ese tema femenino. Ustedes pues creo que deben conocer algunos de estos libros, Rosa Caramelo de Adela Turín, donde hay una elefanta rosada que defiende todo el femenino de la mujer, Arturo y Clementina, que son dos tortugas, y el hombre pues se casan, y el hombre comienza a llenarle la casa a Clementina, y Clementina quiere estudiar, lo que quiere es estudiar, pero él le dice que no tiene que salir a estudiar, que para qué tiene que salir a estudiar, que ella puede quedarse en su casa, y lo que hace Arturo es llevarle, entonces ella le dice, yo quiero estudiar música. Entonces Arturo llega a su casa un día con un tocadisco y le dice, si quieres estudiar música, aquí tienes este tocadisco, pero quédate en tu casa escuchando música. Y después ella le dice, no, yo lo que quiero es viajar. Entonces le regala un mapa para que desde la casa pueda conocer el mundo. Y así, pues no les voy a hacer spoiler de los libros, así Adela Turín reflexiona muy fuertemente sobre todo ese tema de lo femenino. Y aquí tengo algunos libros en físico, por ejemplo El futuro es femenino, que es una reflexión muy bonita, una obra literaria sobre qué es lo que debería pasar con las mujeres, cuáles son las representaciones de las mujeres y de los femeninos. Por aquí tengo otros cuentos, bueno, ahí lo tengo en físico acá, que es el que está aquí en la presentación, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Entonces es un libro de biografías de mujeres que han sido altamente rebeldes en la historia y mujeres que han logrado sobresalir estética, política y científicamente en la historia. Estos libros para reflexionar, estos libros que están ahí en la pantalla, que también los tengo aquí en físico, para reflexionar un poco todo el tema de la mujer. Ahorita al final les quiero dar este bagaje de libros y de reflexiones para que al final podamos decir de qué manera desde la animación y desde la promoción a la lectura lo podemos asumir. Otro que es el secuestro y las desapariciones. Aquí tengo entonces un libro que yo sé que ustedes conocen, que también lo tengo aquí en físico, que es El secuestro de la bibliotecaria, una obra muy bella de una bibliotecaria que es secuestrada y ella le enseña a leer a los secuestradores, pero también hace un trabajo pedagógico casi que de otro que es Paso a Paso, que también lo tengo aquí físico, que es de una escritora colombiana de nosotros, que es Irene Vaz. Bueno, aquí voy a pasar por otra serie de libros como estos, sobre el suicidio. Aquí tenemos uno que me encanta, Piedad Bonet también es colombiana. Este libro se llama Lo que no tiene nombre. Es un libro donde ella quiere, Piedad Bonet nos quiere mostrar lo que pasó con su hijo que está enfermo y al final termina en un suicidio. Igual libros que creo que han visto, como Los ojos de perro siberiano, que entonces aquí tenemos otro tema que es todo lo del matrimonio interétnico y las diferencias. Acá también tengo este libro en físico que es Una casa a medida, todo el tema de todas las diferencias que existen, cómo podemos a través, este es un libro para más pequeños, podemos reflexionar qué pasa con la diferencia, con el amor en la diferencia, cómo nos podemos encontrar con otros que no sean iguales a mí, en este caso, un matrimonio, cómo se enamora la jirafa, se enamora del cocodrilo,
y a pesar de que es un cocodrilo pues tan chiquito y una jirafa tan grande, cuando se enamoran y se casan, ¿qué tendría que pasar en la familia en una relación de amor entre un cocodrilo y una jirafa? Bueno, otros temas que son los temas inquietos, estos temas nos parecen muy interesantes poderlos reflexionar porque realmente no son unos temas que aparecen en libros ahora. Sabemos que todo el cuento clásico, desde siempre estamos hablando de estos temas en la literatura y no solamente en la literatura infantil. Ustedes saben que todo el tema de los cuentos clásicos no fueron realmente creados para niños. Los cuentos clásicos fueron creados para adultos, para reflexionar, para que los adultos reflexionaran qué pasaba en la vida de los reyes y las doncellas. Entonces acá yo creo que ustedes saben que de los primeros libros que tenemos de Caperucita Roja, que ha sido un libro tan estudiado, que por acá tengo a un escritor que les recomiendo altamente, que se llama Bruno Bettenhey, que habla de todo el tema de psicoanálisis de los cuentos de hadas. Entonces Bruno Bettenhey nos hace un análisis muy interesante de lo que pretenden los cuentos de hadas o los cuentos clásicos. Ustedes saben que, por ejemplo, Caperucita Roja, todo el símbolo de la caperuza roja es el símbolo de la niña cuando ya llega a la adultez, es decir, lo rojo, ella no se llama Caperucita Roja, ese es el símbolo, la caperuza roja es el símbolo de que ella ha tenido su primera menstruación y de que ya puede entrar al mundo de la sociedad. Cuando la mamá le dice, no te vayas por ese camino porque lo que está advirtiendo es que hay hombres, hay lobos, entonces es una advertencia para que no vaya a ocurrirle nada. Y esta escena, la escena más famosa de Caperucita Roja es cuando Caperucita se acuesta en la cama con el lobo y le dice, ay, qué ojos tan grandes tienes, es para verte mejor, ay, qué dientes tan grandes tiene, es para comerte. Entonces, no es metafórico lo que nos quiere decir los cuentos clásicos, por eso ahí les puse la moraleja, es porque eso es una metáfora y ahí lo que les decía es, cuando hablamos de la metáfora es poder nombrar las cosas de otras maneras para que el pensamiento, al igual que lo dice Bruno Bettenhey, el pensamiento elabore y haga otras elaboraciones metafóricas de la vida y poderlas conversar distinto. Entonces, cuando el lobo le dice, te voy a comer, es realmente una relación sexual y por eso es que estamos viendo la imagen que vemos ahí, porque lo que nos dice cuando hablamos de los libros clásicos originales, ahí hay una relación sexual y el lobo se come a Caperucita Roja, ¿cierto? Esta primera imagen es una de las primeras una de las primeras imágenes que aparece en Francia en el siglo XV de Caperucita Roja, después fue representada por Perrault y Perrault lo que hace es ponerla tal cual aparece en el cuento clásico con esta moraleja. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas bien hechas, amables, bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia y no resulta causa de extrañeza ver pues bajo su envoltura. Perdón, me está diciendo que el internet está inestable. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, bueno. Las hay con poca maña, silenciosas, sin odio y amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, balan la sigla de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que los salameros, entre todos los lobos, son los más fieros. Bueno, es la moraleja que Perrault nos dio y que después ustedes saben que aparece en los hermanos Grimm, que le hacen un trastoque a la historia y ya el lobo no se come a Caperucita Roja. En la historia de los hermanos Grimm lo que pasa es que llega el leñador, le abre la barriga al lobo y saca a Caperucita Roja y a la abuelita de la barriga del lobo. Ese es el matiz que le da ya a los hermanos Grimm a la historia, pero en la historia original de Perrault se la comió.
igual que a la abuelita. Entonces, según Bruno Bettelheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, lo que pasa aquí es el lobo es la representación del padre. Y allí lo que hay es un incesto y lo que está pasando es que el lobo es la representación del abuelo, el lobo es el abuelo que se acuesta con la abuelita, pero que generó incesto con Caperucita Roja. Y esa es la advertencia que quieren hacer. Bueno, si alguien quiere nombrar algo, y ahí les quiero contar pues que estos de los casos más violentos que tenemos en América Latina, por ejemplo en Colombia, cada 7 minutos en Colombia, un niño y una niña es abusado sexualmente por un familiar o un amigo de la familia. Y ya no lo anunciaban Bruno Bettelheim, ya no lo anunciaban Perrot y Andersen desde hace siglos. Y en Chile, según la UNICEF, cerca del 9% de los niños reportan haber sufrido agresiones sexuales. De ellos, el 50% se reproducen en el contexto intrafamiliar. Un estudio del 2019 a nivel nacional mostró que el 26% de los adolescentes reportan haber sufrido algún tipo de victimización sexual durante sus vidas. Ahí les dejo ese dato de Colombia. Bueno, aquí está Bruno Bettelheim con psicoanálisis de los cuentos de hadas, pues, que es el que les acabo de mostrar, altamente recomendado para que conozcamos cuál realmente es el trasfondo de los cuentos clásicos. Y unos libros más contemporáneos para que sepamos que venimos hablando de estos temas desde hace muchos años, y es El color de la noche, La niña silencio, que es altamente recomendados para hablar de estos temas. Aquí otros temas en esta categoría que hemos nombrado en la guerra, que yo creo que este es un tema que tiene, sobre todo en un país como Chile y Colombia, donde hemos pasado por tantos asuntos, y tengo 2 datos, uno más de Colombia y otro dato a nivel internacional, que es un tema que nos ha cruzado y que nos cruza en este momento. En Colombia, por ejemplo, este año, después de pandemia, tenemos una condición altamente preocupante, y es que el número de desplazados internos, heridos y muertos a causa de la violencia y del conflicto armado ha alcanzado el nivel más alto en los últimos 5 años, mientras el país se prepara para elegir un presidente, que lo elegimos este fin de semana. El domingo elegimos presidente en Colombia en medio de la situación más grave de derechos humanos creo que de toda la historia, de muerte de líderes, de desplazamiento forzado. Ustedes saben que Colombia es un país que tiene muchos conflictos, y estos conflictos de guerra no son de una sola vía. Tenemos conflictos que vienen desde el narcotráfico, pero también desde las guerrillas, pero también desde la política, que lo hemos nombrado parapolítica, pero también en los territorios tenemos conflictos como guerras intraurbanas, tenemos barreras invisibles. Para ustedes el concepto debe ser muy raro, pero el concepto de barreras invisibles es que los chicos que viven en un territorio, en una cuadra, no pueden pasar a otra cuadra, porque esa cuadra es dominada por un grupo armado y los chicos no pueden ir a otra cuadra. Estoy hablando de kilómetros, pues muy pocos kilómetros, no pueden pasar, y a eso se le denomina aquí en Colombia barreras invisibles. Y eso hace parte del conflicto social y de guerra que vivimos aquí en Colombia. Y algunos libros, espere que me salté una cosa interesante, dos libros que a mí me encantan de Chile, que se los quería traer y me fui, lo busqué, que este libro es Al sur de la Alameda, que es un libro que nos gusta mucho porque habla de todo el tema de los estudiantes, y un tema que para ustedes debe ser muy familiar, que es lo que pasa con los jóvenes pingüinos y cómo ese grupo de estudiantes enfrenta todo ese problema de guerra. Y La composición, que es un libro pues, que es altamente hermoso, de Antonio Chermela,
Chermeta, donde le piden a un chico, que yo sé que ustedes lo deben conocer, pero a mí me gusta nombrarlo porque me parece uno de los libros más hermosos para hablar del problema de la guerra, y es que unos generales van a un colegio a pedirle a los niños que nombren qué hacen sus papás en la noche. Y el general, muy orgulloso, le dice que les va a dar un premio al que haga la mejor composición de narrar qué hacen sus papás todas las noches. Y los niños se van para la casa muy emocionados, algunos a escribir, pero este niño es muy inteligente. Bueno, pasa muchas cosas, tampoco les quiero contar hasta el final para que los que no lo conozcan vayan y lo busquen. Se resuelve de una manera muy poética y muy bella, como el niño no denuncia a sus padres, pero otros niños sí denuncian a sus padres porque están participando en la clandestinidad, en todo el tema de la revolución. Bueno, y al otro lado les quería mostrar unos libros que hablan también de una manera muy bella de todo nuestro conflicto social. Uno es de una escritora colombiana que es Irene Vasco, se llama Mambrú perdió la guerra, muy en el juego de una canción que para nosotros es, que creo que para ustedes también es muy común, y es Mambrú se fue a la guerra, dormido, dormido, para ustedes también es normal en su tradición oral. Y otro sobre la comuna número 13, que es la Operación Orión. En Medellín tenemos uno de los territorios donde hay más fosas comunes de todo Colombia, y es en las ciudades. O sea, hubo una operación donde el ejército llegó a un territorio y mató a muchísimas personas, y eso hace más de 20 años, y es el momento en que no sabemos dónde están todas esas personas que fueron desaparecidas en esa operación militar. Entonces ahí tenemos varios libros que se han escrito, porque el tema de la memoria es muy importante, porque volver a conversar sobre los temas que nos duelen, sobre el tema de la guerra, es muy importante. Y Gilmer Mesa con la Cuadra, que es un escritor también colombiano, antioqueño, que habla sobre un fenómeno que ocurrió y que esperamos que nunca más ocurra, que es lo que le pasaba a las mujeres en las noches, que se llamaba el rebelión. Y el rebelión es que las chicas se iban de fiesta y los hombres, todos los hombres las cogían en los barrios y abusaban de ellas en un acto, pues, que denominaron aquí la rebelión. Y bueno, y crecimos en la guerra, que son reseñas reseñas de jóvenes que han vivido todo el tema de la guerra. Bueno, otros libros que yo sé que ustedes conocen más a nivel universal, con otros temas de guerra a nivel universal, como Ana Frank, el diario de Ana Frank, La ladrona de libros, todo lo que pasó en la guerra de Alemania, El niño de la pijama de rayas, y este libro de Nicolás Popoy, que me encanta, que es un libro del porqué, que le explica a los jóvenes o a los niños que tienen unos procesos lectores apenas empezando, de por qué el absurdo de la guerra. Bueno, estos otros con temas de violencia como Camino a Casa, Madre Chillona, Rosa Blanca, que es un libro muy conocido y es un movimiento, se llama Rosa Blanca porque en Alemania hubo un movimiento que se llamó así, Rosa Blanca. Carolina, usted me va ayudando con el tiempo, por favor. Cuando nos falten ya... Sí, o sea, cuando quiera finalizamos y damos la palabra a las preguntas, comentarios. Listo, voy a pasar muy rápidamente. Entonces aquí tenemos todo el tema del abandono, que también tenemos algunas cifras. Yo le puedo compartir a Carolina como la presentación, el tema del hambre y esta misma idea de que los libros clásicos como Hansel y Gretel, con el tema del hambre, con el tema del abandono, La vendedora de cerillas, pues aquí en Colombia también tenemos una película que fue inspirada en este libro, contextualizada mucho con el tema de lo que sucede en nuestro territorio. El tema del hambre, de los trastornos alimenticios, bueno, aquí libros
sensibles como el LGTBI, el comportamiento humano, las enfermedades, los libros filosóficos. Bueno, estos son unos libros que les quiero mostrar. Este lo tengo acá, se llama El elefante en el cuarto, y es todo el tema de una niña que se enamora de un niño inicialmente, pero ella no se siente a gusto por estar enamorada de ese niño y decide mejor que ella quiere es enamorarse de una mujer. Y maneja el tratamiento del LGTBI más, se realiza de una forma muy preciosa. Y lo mismo Rey Rey, que es un rey que se enamora de otro rey, y ahí hay una propuesta muy interesante. Todo el tema del comportamiento humano de Jimmy Liao, que yo creo que es un escritor que conocemos mucho, que hemos trasegado, que nos gusta. Por acá tengo de Jimmy Liao El sonido de los colores, que además de toda su propuesta estética, pictórica, también está toda su propuesta pues literaria. Bueno, ahí está El sonido de los colores también. Bueno, todo el tema de lo poético filosófico, aquí también el árbol rojo, pues, que es un tema que trabaja todo el tema del comportamiento humano, de esos sentires y las emocionalidades de los seres humanos. Bueno, el pato y la muerte, que es como uno de los temas más interesantes, todo el tema de la muerte y el pato, esas reflexiones que hace sobre la muerte. Todo el tema de las diferencias, aquí también volvemos con Ana María Machado, con Niña Bonita, desde el tema de las diferencias en el color, en el comportamiento, no sé, el tema de la sexualidad, que por aquí también tengo Montañas en la cama, que es un libro donde nos trabaja esa relación que tienen los niños con la sexualidad y las preguntas que tienen los niños frente a la sexualidad. Este libro de Migrantes a mí me encanta, es un libro es una novela gráfica de Tan Chan, donde trabaja todo el tema de las migraciones y qué pasa con la migración. No tiene una sola palabra de humanos y las migraciones que actualmente es un tema tan potente. Bueno, voy a dejar hasta ahí porque aquí podemos conversar y podríamos hablar con estos libros. Bueno, si quiere abrimos la conversación para que si tienen algunas preguntas podamos conversar unos 5 minutos. Muchas gracias, querida Yamili. Tengo un poco inestable mi conexión, así que voy a apagar la cámara en este momento, pero por favor, quienes tengan preguntas, comentarios, son muy bienvenidos. Acá Michelle Recondo, a quien saludamos cariñosamente, dice, ojalá puedan hacernos llegar la PPT. ¿Será posible, Yamili? ¿Sí? Claro, por supuesto, ahora te la paso. Nos lo pasas y nosotros se lo hacemos llegar a todos los que asistieron ahora. Y también les quiero recordar, si es posible, que completen un formulario que les pegué en el chat, porque para nosotros es muy importante tener retroalimentación de ustedes, de qué les pareció este taller, qué esperan para los próximos talleres, ¿cierto? En el futuro, etcétera. Así que les agradecemos mucho que completen un formulario muy breve, pero que nos ayuda muchísimo a nosotros para ir mejorando para las próximas oportunidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia? Acá hay varias sugerencias, ¿cierto? De Marta Martínez Franco, a quien saludamos cariñosamente también. Dice mamá chillona para tratar la violencia y la resiliencia en las relaciones familiares y también las metáforas. Sí, es un libro muy hermoso. Además, simbólicamente muy importante para reflexionar con las mamás. Esa relación de las mamás con los hijos, de las madres con los hijos, y lo que significa conversar en familia. Perfecto, perfecto. Yo valoro muchísimo, Yamili, también toda la
la postura, ¿cierto?, de poder enfrentar temas que son dolorosos, que son difíciles, ¿cierto?, pero que son sumamente importantes en la formación de nuestros niños, niñas y niñas desde edades tempranas, ¿verdad? O sea, tú bien lo dijiste, el método, la forma no es censurando, sino que hablando, y me encantó lo que mencionaste de también hacer mediación no solo con los niños, niñas y niñas, sino que también con los padres, porque al final el fomento de la lectura es un ecosistema, ¿cierto? Que implica bibliotecas, escuelas, colegios, universidades, Estado, ¿cierto? Y también la familia, porque la familia es el primer lugar donde nuestros niños y niñas se enfrentan o se encuentran con la lectura, ¿verdad? Sí, Carolina, yo creo que ahí hay un triángulo muy importante, pues, o un cuadrado, podríamos decir, o sea, el territorio, el barrio, para nosotros es muy importante, o sea, lo que los niños, con lo que los niños se encuentran en el barrio. Entonces, la biblioteca, la escuela debería tomarse lo que debería pasar en ese territorio, no dejarlo a libre albedrío. El mundo íntimo de la familia, la biblioteca y la escuela, o sea, hay cuatro espacios sociales que tienen que ser intervenidos por las distintas formas de mediación lectora, y ahí es donde tendríamos que llegar, o sea, no quedarnos solo en el espacio universitario reflexionándolo, sino irnos para la calle, irnos para la escuela, irnos para la biblioteca, incluso meternos a la vida íntima de las familias, a conversar y a leer, a hacer arte, a dialogar sobre todos los temas sociales eh, que tenemos en este momento y que son tan difíciles de conversar. Excelente, Yamili. Acá Sebastián Castillo Rojas, a quien saludamos afectuosamente, dice: hola, encuentro que el taller ha estado buenísimo. Agradezco montones la posibilidad de haber podido participar en él. Me gustaría saber más sobre cómo ha sido la experiencia de la Fundación Ratón de Biblioteca, con esas bibliotecas en zonas más vulnerables. Justo, Sebastián, me leíste la mente porque era la pregunta que le iba a hacer a Yamili, así que te Bueno, agradecemos ahí. Sebastián, te cuento, mira, nosotros tenemos 4 bibliotecas comunitarias, son pequeñas, son bibliotecas pequeñas, no son financiadas por el Estado, por eso las llamamos bibliotecas comunitarias. Nosotros somos una fundación, no sé si ustedes tienen la figura de fundación en Chile. Bueno, entonces somos una fundación que busca los recursos dentro de la empresa privada, convocatorias públicas y algunas venta de servicios para poder tener nuestras bibliotecas. Nuestra experiencia es altamente positiva. Te tengo que decir que nosotros, como llevamos ya tantos años en los territorios, o sea, nuestras bibliotecas tienen 20, 30 años ubicadas donde están. Entonces tenemos unos grandes procesos lectores. O sea, en este momento te podría decir que tenemos niños que se pueden leer 80 libros al año. Les quiero hacer la pregunta a ustedes: ¿quién de ustedes se lee 80 libros al año? Pues que nos superan, nos superan. Yo acabo de llegar ahorita para conectarme con ustedes de un encuentro con un escritor eh, que es muy reconocido ya en nuestro territorio, pero él fue un promotor de lectura de Ratón, empezó con Ratón a promover la lectura, ya es un gran escritor, pero cada vez que lo llamamos llega con mucho cariño porque él sabe que lo que hacemos en los barrios, o sea, hoy nos hacía una reflexión súper linda y nos decía: el barrio tiene que estar de moda, o sea, no podemos discriminar el barrio tendría que estar de moda porque allí es donde están los jóvenes. Casi que hay una censura de que los que están en el barrio hay que salvarlos. No, al contrario, o sea, es que en el barrio suceden tantas cosas también tan buenas que lo que tenemos es que llenarla de poesía, llenarla de literatura. Y eso es lo que nosotros hacemos en las bibliotecas, o sea, llevamos escritores, hacemos múltiples talleres, prestamos libros para la casa, y nosotros siempre lo decimos, son como oasis en medio de muchos conflictos sociales. Medellín es una ciudad que ha venido avanzando mucho en lógica cultural, pero sin embargo el conflicto social sigue latente y permanece, y estas bibliotecas se convierten en unos grandes
grandes oasis en medio de todos esos conflictos. Entonces nosotros establecemos rutas de atención para atender a las familias cuando llegan con casos de violencia sexual, con casos de maltrato. El Estado responde a esas para que las familias lleguen a las rutas de atención. Cobertura total en educación, o sea, tenemos muchos puestos para que los niños lleguen al sistema educativo, pero tenemos mucha deserción escolar. Los chicos cuando llegan a octavo tenemos un 40% de deserción escolar en el grado octavo. Y eso se da por las formas de violencia y las condiciones sociales que tenemos en Colombia. Y es que las familias no tienen alimentación, tenemos hambre, hay desempleo. Entonces, los jóvenes cuando llegan a octavo quieren desertan del sistema escolar para dedicarse a esas labores, a trabajar y a suplir las necesidades familiares. Entonces, una biblioteca en un barrio se convierte como en ese espacio donde los jóvenes pueden ir a consultar sus tareas escolares, Sebastián, a conversar con otros parecidos a él. Y la biblioteca es un espacio de encuentro para la conversación, que es de las cosas pues como más importantes que tienen estos espacios bibliotecarios. Además son pequeñitos, entonces todos nos conocemos, nos hablamos por el nombre y casi que el bibliotecario y el promotor de lectura termina conociendo todo lo que le pasa a todos los chicos y los jóvenes que llegan a la biblioteca. Muchas gracias, Yamili. Bueno. Acá Marta Martínez Franco dice, Colombia es un país con muchos conflictos, pero eso ha hecho que la sociedad civil busque tener estabilidad y paz a través de la literatura y eso es lo que proyecta al exterior. Muchas gracias, Marta, por tu Pero comentario. Marta, tienes toda la razón. Mira, Medellín es una ciudad de múltiples paradojas, pero tenemos un gran sistema bibliotecario. En esta ciudad o sea, por lo que tú acabas de decir ahí, por ese conflicto social, las personas se encuentran y quieren encontrarse a conversar y la primera reacción es montemos una biblioteca, montemos un espacio cultural, un grupo de teatro para resolver los grandes conflictos sociales que tenemos. Y Medellín particularmente, a diferencia de todo Colombia, tiene una característica y es que aquí nos encontramos para construir. Entonces hay una ciudadanía que se encuentra y se junta para resolver problemas sociales. Bueno, por aquí también entonces Sebastián nos está diciendo que muchas gracias. Pues gracias a ti, Sebastián, por estar tan atentos a esta conversación. Yamili, Alexia Verois dice, muchas gracias por compartir este contenido. Sin duda fue un taller de mucho aprendizaje. Soy estudiante de último año de terapia ocupacional y me interesaba mucho escucharla, ya que desde el área de la salud tenemos la capacidad de acompañar el proceso de crianza y maduración de niñas. Y la lectura es una herramienta muy potente para trabajar ciertas temáticas del día a día. Me encanta este comentario porque da las luces también de los cruces interdisciplinarios, ¿no? Literatura con medicina, o sea, encuentro muy valioso que esté con nosotras Alexia desde ese interés genuino, ¿cierto?, de acompañar a los pacientes con la lectura. Y te quiero contar que yo creo que la lectura le ha permitido a muchos jóvenes y niños también encontrar como sus propios caminos. Más allá de didactizar la literatura, pues que no es mi propósito, creo que conversar con otro y cuando uno lee, lo que está haciendo es conversar con un otro y esa conversación con ese otro te puede dar respuestas y caminos. Aquí hay un escritor colombiano que dice que todos los libros son libros de superación personal. Cada libro, de acuerdo al momento y a la época en que lleguen a tu vida,
te la puede transformar de múltiples maneras. Entonces, estoy convencida de que todos los libros son libros de superación personal, que necesitamos el momento y el lugar para leerlo, ¿cierto? Por ejemplo, seguramente el Quijote pues, no lo leeríamos cuando tenemos 12 años. El Quijote podrá llegar en algún momento de la historia y nos podrá mostrar otros caminos para seguir caminando. Y esa es la magia de la literatura, poder encontrarnos con otros para conversar. Y Emily, para ir cerrando también, pensaba qué sé yo, en el placer de la lectura. Y cómo ves el cruce entre leer libros que tienen temáticas difíciles, como el suicidio, como temáticas como también la desigualdad de brechas de las mujeres también. ¿Cómo vinculas eso con el goce de la lectura? O sea, tenemos que leer libros que sean placenteros necesariamente, que nos hablen del lado bonito, soleado de la vida, o con libros que hablan de temáticas complejas, incómodas, también podemos acercarnos al goce de la lectura. ¿Qué piensas? Claro, y ahí, por ejemplo, con este libro, mira, es El pato y la muerte, o sea, es un libro tan sencillo y la muerte se le va acercando al pato y el pato sabe que se va a morir, pero además es que el tema de la muerte es tan difícil hablar de ella, pero pues sabemos que todos nos vamos a morir, así como lo dijo Ligia Ojunga Núñez, mi amigo el pintor, la muerte va a llegar. Y en este libro, lo que estás diciendo, yo siento un profundo placer al leerlo y hay un momento de satisfacción en mi momento de lectura al ver esa metáfora y ese simbolismo y ese juego tan bonito que realiza el pato, en la muerte acercándosele al pato y el pato aceptando, comprendiendo y casi que amando el momento de su muerte. Entonces, son unos temas que se tocan placenteramente y da gusto leerlos, así sea un tema difícil como la muerte. Perfecto, querida Yamili. No sé si algún otro comentario, pregunta para ya cerrar este interesantísimo taller que me encanta también el ambiente tan íntimo que hemos logrado, ¿cierto? Que se propicia gracias a que es un taller cerrado con inscripción en que podemos tocar temas así con toda tranquilidad, ¿verdad? Y de manera muy reflexiva, ¿cierto? Y acá hay mediadores de la lectura, gestores culturales, hay futuros profesores de castellano, hay gente de diversos ámbitos, estudiantes de medicina ocupacional, entonces es muy lindo este ambiente de familiaridad que también hemos logrado en este taller, así que yo estoy muy agradecida. Estrellita Villanao dice, El pato y la muerte recomendadísimo, un libro precioso. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo les voy a pasar la presentación, pero este libro lo amo Al sur de la profundamente Alameda, y es un ya libro de de una ustedes, toma. es un libro de Chile. Entonces, recomendadísimo para los que no lo conozcan, que es un libro, además es novela gráfica, altamente ilustrado, una novela gráfica, y sé que es un libro que las va a llenar de mucha emoción. Bueno, Fantástico, querida muchas Yamili. gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu creatividad, por esta Fundación Ratón de Biblioteca, que sé que tiene colaboraciones con varias instancias en el mundo, ¿verdad? Ojalá que podamos también tener algún tipo de colaboración más concreta todavía con la Universidad de la Frontera en algún minuto. Estamos generando varias iniciativas de fomento de la lectura acá en Temuco, región de la Araucanía. Así que para nosotros ha sido sumamente inspiradora tu presentación y te agradecemos muchísimo, tanto a quienes han asistido como a ti. También recordarles que mañana tenemos el tercer y último taller de este seminario internacional que se titula Anime y Aula, Mediación Intercultural, dictado por Jacqueline Herrera, que es licenciada en Artes y miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y Manga
para que también puedan asistir previa inscripción. Así que eso por mi parte, les doy las gracias de nuevo y bueno, vamos a contar con el PPT, ¿cierto?, de Yamili, y se los vamos a hacer llegar a todos y todas quienes hayan asistido el día de hoy. Dice Jessica Contreras, hermoso taller, muchas gracias, me sumo a esas palabras. Un abrazo muy grande para allá en Colombia, Yamili, y a todos quienes nos están escuchando y acompañando el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos pronto, que estén muy, muy bien. Bueno, Gracias. Chao, chao. hasta luego. Hasta luego, gracias, gracias. Gracias por responder la encuesta también, muchísimas gracias.